Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras, de una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Y a los 10 años ya había publicado en los periódicos argentinos su primera traducción de un cuento de Oscar Wilde. Después vinieron varios años de estancia en Europa y a su regreso a Argentina enfrentó las persecuciones del régimen peronista, que miraba con malos ojos a todos los intelectuales. En aquel entonces, Borges era director de la Biblioteca de Buenos Aires y Juan Domingo Perón, para humillarlo, lo nombró inspector municipal de gallinas y conejos en los mercados populares de Buenos Aires. Borges, que necesitaba vivir de algo, abandonó la biblioteca y tuvo que aceptar el puesto ofrecido por el gobierno. Años más tarde, nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba, y lo sigue adorando en términos literarios. Borges había nacido un día como hoy, 24 de agosto de 1899, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. El 16% de las compras de salud fue por procesos de emergencia. La izquierda democrática expulsa de sus filas a Bella Jiménez. Gobierno emite decreto que ajusta el financiamiento de 3 sectores. Finanzas entrega un presupuesto de $32.948 millones. Demanda interna de energía eléctrica aumentó en un 8.1%. Costo del plástico impacta a la industria de alimentos y del banano. Olor y hasta sabor a combustible en el agua se reporta en varios sectores de Quito, pese al levantamiento de restricciones. En novedades legales, se expide el reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación. En el segmento de opinión, el incremento de la producción petrolera es posible y un país con proyección. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Yunda y Hunda, Martín Payares, Afganistán volverá a ser santuario terrorista, Oscar Vela, En el tiempo y en el espacio, León Roldós y el orden jurídico, Ramiro Juiz, El juicio político. Noticias del día con Carla Sánchez. El 16% de compras en salud fue por procesos de emergencia. Entre marzo del 2020 y julio de 2021, el Estado destinó $676 millones para adquirir medicamentos, insumos y dispositivos médicos. El 84% fueron comprados por régimen especial y común. La pandemia del COVID-19 provocó una demanda inédita de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en el mundo. Solo en Ecuador
Ecuador, en los últimos 17 meses, las casas de salud pública de todos los niveles suman compras por 676 millones de dólares. De ese total, 487,5 millones de dólares en productos fueron adquiridos por 59 hospitales, mientras que 188,7 millones de dólares restantes fueron utilizados para abastecer al resto de la red pública integral de salud. Varios de los hospitales fueron intervenidos por las autoridades de control debido a las denuncias de casos de corrupción en los procesos de emergencia. Incluso en junio de 2020, la Fiscalía creó una fuerza de tarea para que investigue las adquisiciones y solo hasta mayo de 2021 ya había 160 casos en investigación. Dentro de la red, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES es el que más recursos ha destinado a estas adquisiciones, con el mayor monto contratado por régimen especial y común. De hecho, el 84% de los contratos de compras públicas del IES, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL y del Seguro Social Campesino IES-SSC se efectuaron bajo el régimen especial, mientras que el 16% de las compras se realizó bajo la figura de emergencia. Izquierda Democrática expulsa de sus filas a Bella Jiménez. La Izquierda Democrática expulsó de sus filas a la asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez Torres, con lo cual da por hecho que la representante del Guayas gestionó cargos públicos a cambio de dinero, como se denunció. El Consejo Nacional de Ética y Disciplina, presidido por Carmen Paucar Barros, tras un análisis jurídico y luego de valorar las pruebas y ante el comunicado emitido por la asambleísta Jiménez en relación a los hechos que son públicos y notorios, resolvió expulsarla del partido y separarla del bloque de asambleístas. Esta organización política inició un proceso sancionatorio ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional y además anunció que remitirá la documentación respectiva junto a las pruebas del caso a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones penales correspondientes. La denuncia presentada el pasado 21 de agosto ante la legislatura se conocerá en estos días en el Consejo de Administración Legislativa CAL. El IDE en su resolución recuerda que Bella Jiménez Torres firmó y suscribió el Código de Ética y Conducta para Asambleístas Nacionales, bloque de Izquierda Democrática, y que se sometió a este en función de su representación como legisladora. Gobierno emite decreto que ajusta el financiamiento de 3 sectores. El presidente Guillermo Lasso expidió un nuevo decreto sobre las finanzas públicas. En el artículo 1 se declara la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes de salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes. Según el decreto, la nueva disposición solo constará en los presupuestos generales del Estado para los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2023. La medida implica una modificación en el financiamiento de los sectores de salud, educación y justicia que ahora podrán recibir recursos no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos no permanentes? Se trata de recursos que llegan a través de entidades y organismos estatales, como por ejemplo las exportaciones petroleras. También en este rubro se considera a la venta de activos públicos o el endeudamiento externo. Entre las justificaciones que apunta el gobierno para el nuevo decreto están la declaratoria de pandemia de COVID-19 y la emergencia sanitaria en el país. Por otra parte, en el artículo 2 del decreto se indica que el Ministerio de Finanzas se encargará de regularizar la gestión de las finanzas públicas. De esta manera, a partir de la proforma de 2024, se ratificará la regla fiscal de que los gastos permanentes sean financiados con recursos permanentes.
Finanzas entrega un presupuesto de 32.948 millones de dólares. Este año el CFDD será de 4.205 millones de dólares, es decir, 1.003 millones más que lo presupuestado en 2020, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas. La proforma fue calculada considerando algunos supuestos macroeconómicos, entre los que se destaca un precio promedio del barril de petróleo que sería de 59,80 dólares, una producción petrolera de 485.644 barriles diarios o 177,26 millones de barriles al año, ligeramente inferior a la barrera psicológica de los 500.000 barriles diarios. Según el Ministerio de Finanzas, Ecuador obtendrá este año ingresos totales de 23.042 millones versus unos gastos de 27.855 millones de dólares, lo que resulta un déficit de 4.812 millones de dólares. La proforma muestra ingresos permanentes de 20.899 millones de dólares y de 20.091 gastos permanentes, dejando un saldo a favor de 808 millones de dólares. No obstante, los ingresos no permanentes suman 2.143 millones de dólares y los gastos no permanentes de 7.764 millones de dólares, dejando un déficit de 5.620 millones de dólares. Demanda interna de energía eléctrica aumentó un 8,1%. De acuerdo con la información del Operador Nacional de Electricidad SENACE, durante el periodo de enero a julio de 2021 en Ecuador se consumieron 15.086 megavatios por hora. Esto representa un incremento del 8,1% en esos meses frente al mismo periodo en 2020, señaló el Ministerio de Energía. La paulatina reactivación de las actividades comerciales e industriales desarrolladas en el país incidieron en el incremento, agregó la cartera de Estado. Bajo ese contexto, la demanda de energía eléctrica del país hasta julio de este año correspondió principalmente a la costa con un 62,2% del consumo. Le sigue la sierra con un 34,7% y de la Amazonía con un 3,1%. Por otro lado, los excedentes de electricidad disponibles tras cubrir la demanda interna permitieron exportar en el primer semestre de este año 410 gigavatios por hora a Colombia y Perú. Estas exportaciones representaron ingresos al país por 7,25 millones de dólares, mientras que el abastecimiento y exportación de energía eléctrica se realizó con un 93,4% de generación renovable y un 6,6% de termoelectricidad. Costo del plástico impacta a la industria de alimentos y de banano. El costo del plástico en Ecuador se ha incrementado entre el 17 y 65% entre enero y mayo de 2021 en comparación con el mismo periodo del año pasado, según informes del Banco Central del Ecuador. Este aumento de las materias primas, como el plástico, obedece a la reactivación económica tras el levantamiento del confinamiento en varios países. Además, se ha registrado un incremento del precio del petróleo. Desde agosto de 2020 hasta agosto de 2021, el precio del barril de crudo subió 48,3% al pasar de 42,9 dólares a 63,60. Y en Ecuador, la industria local de alimentos y de banano ya siente los primeros estragos de este aumento en el precio de los plásticos. Según el Banco Central, Ecuador importó 54 millones de dólares en plásticos PC Center entre mayo y enero de 2021. Durante ese periodo de tiempo, el precio del producto tuvo una variación del 25,6% al pasar de 1.276 a 1.603 dólares por cada tonelada de PVC. En ese mismo periodo de tiempo, el país importó 28,3 millones de PET, el plástico más común en el sector de las bebidas refrescantes.
Además, el precio de este plástico aumentó 39% entre enero y mayo de 2021. Es así que una tonelada de PET se costaba entre los $945 en enero y pasó a costar $1.314 en mayo. Según cifras del Banco Central, el precio tuvo una variación de 44% entre enero y mayo de 2021. El inicio del año con una tonelada de polipropileno costaba $1.232, mientras que en mayo este producto llegó a tener un precio de $1.779 por tonelada. Otro plástico que mantuvo el mismo argumento de aumento significativo en el precio fue el polietileno, que se utiliza entre otras cosas para envases de alta dureza, bolsas de supermercados y tuberías para gas. De acuerdo con el Banco Central, la importación de polietileno de baja densidad alcanzó $61,2 millones entre enero y mayo de 2021. El precio por tonelada tuvo un incremento del 63,5% en los primeros 5 meses del 2021. Leandro Brukamovich, presidente de la aglomeración de restaurantes de Quito, reveló que el incremento en los costos de importación de plástico ocasionó el incremento, por ejemplo, de la caneca de aceite. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbope, dijo que el sector se registró aumentos entre el 5 y 7% en la adquisición de fundas plásticas, tanto en el campo como en el empaque. Olor y hasta sabor a combustible en el agua se reporta en varios sectores de Quito pese al levantamiento de restricciones. Pese a que la empresa pública de agua potable MOPS Agua de Quito levantó la alerta de prohibición del consumo directo del agua en el norte de Quito y los valles de la zona oriental, las alertas por la llegada de agua con olor y hasta sabor a combustible se incrementaron la mañana de ayer. Decenas de usuarios reportan que el líquido vital tiene olor a combustible desde el pasado lunes 23 de agosto del 2021, pese a que las muestras realizadas por la MOPS Agua de Quito han salido negativas. Esto se menciona en sitios como Granda Centeno, La Brasilia, Andalucía, La Concepción, Solca, Amagací del Inca, El Inca, Carcelén, Ponciano Alto, La Florida, Matobelle, La Kennedy, La Roldós, Jaime Jipijapa, Lomas de Monteserrín, El Batán, entre otros sectores del norte de la urbe. Desde Nayón, Cumbaya y Tumbaco también se recibieron reportes similares. Vecinos de este último sector indican que hasta la noche del 22 de agosto del 2021 no percibieron cambio en el agua, pero en la mañana pasada percibieron un ligero olor a gasolina en el agua que salía del grifo, por lo que temen utilizarla. Ana Escobar es administradora de los conjuntos Génova 1 y Génova 2, ubicados en el sector de Carcelén, y cuenta que en su chat de WhatsApp que tiene con todos los vecinos hay varios reportes de agua con olor a combustible. Pensamos que era una psicosis de lo que anunciaron, pero en realidad yo comprobé y sí hay ese olor y sabor. Ante eso, en ese conjunto decidieron utilizar el agua de la cisterna y cerrar las llaves de paso mientras se encuentra otra solución. Carla Loaiza también olió a gasolina en un vaso de agua que recolectó la mañana pasada en su casa, ubicada en el Inca. Al momento en el que sale huele como a gasolina, pero luego parece que se evapora. Los moradores de los sectores afectados recurrieron a comprar botellones de agua, pero hay sitios en donde ya se generó desabastecimiento de líquido vital. Las quejas por el agua, así como la búsqueda de agua segura, no han faltado en las redes sociales. No sé si es percepción, pero abro las llaves de agua y huele a aceite. Vivo en el antiguo aeropuerto norte de la ciudad. Les pasa lo mismo en Quito, señaló Pablo Villasís en su cuenta de Twitter, Minotauro 8. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Se expide el reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación mediante el Directivo Ejecutivo número 165 del 18 de agosto de 2021. El presidente de la República expidió el reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación. En lo principal, el reglamento se refiere a la independencia y autonomía de centros de arbitraje y mediación. Refuerza el principio de la autonomía de la voluntad
voluntad de las partes y regula aspectos de procedimientos irrelevantes, particularmente en el relativo de los arbitrajes en los que intervienen entidades del sector público, las medidas cautelares, la acción de nulidad, la ejecución de los laudos internacionales, entre otros. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. El gobierno nacional viene diciéndole al país de que se debe incrementar la producción petrolera. Él menciona que el incremento el que se propone realizar es de 1 millón de barriles de petróleo por día. Y para este año le ha dicho al señor ministro de Recursos Naturales no renovables que tiene como misión incrementar la producción en el 8%, que son aproximadamente 40.000 barriles de petróleo por día. La producción petrolera en los últimos años viene bordeando o se aproxima a los 500.000 barriles de petróleo por día. El problema es de que no solamente debe ser el incremento de la producción, sino más bien hacer correctivos fundamentales al manejo de la legislación petrolera y a los contratos petroleros. Si el señor presidente de la República analiza detenidamente la ley de hidrocarburos y los contratos petroleros, que ojalá lo pueda hacer, y con una muy buena asesoría, por ejemplo, va a encontrar problemas en la explotación del petróleo con los costos de producción. Los costos de producción en el Ecuador son exagerados, de los que facturan las empresas privadas al Estado. Mire que, por ejemplo, en el año 2020, que son tarifas fijas, Andes Petroleum le facturó al Estado $35, Petrooriental le facturó $41, Repsol le facturó al Estado $35.95 y Pacipetrol le facturó $51. Y sucede que para el presupuesto del año 2019, el gobierno y la asamblea aprobaron un precio de $50.50 por barril, $50.50 por barril. Para el año 2020, 51.30 fue lo que se fijó en el presupuesto general del Estado. Para el año 2021, 51.30. Y para el año 2022, el señor presidente de la República está planteando un precio de $59.80. Con estos costos en los contratos de prestación de servicios, para que el Estado le quede el 50% de los ingresos por la venta de un barril de petróleo, el precio tiene que estar sobre los $65. ¿Ya? Entonces ahí vemos que los costos son tremendamente exagerados, ¿no? Si nos remitimos al presupuesto, al precio del presupuesto de los años que mencioné, prácticamente en algunos casos al Estado le quedan $10, ¿ya? $10, en otros casos le queda $15, es decir, el Estado participa de la menor participación, y eso realmente es muy cuestionable. De manera que la rectificación que tiene que hacer el gobierno es en la ley y en el contrato, a efectos de que los ingresos para el Estado no sean ingresos marginales, no sean ingresos mínimos, sino que por ser dueño el Estado del petróleo, los ingresos tengan una mayor incidencia en el presupuesto general del Estado. Otro de los asuntos que tiene que corregir el gobierno en la legislación petrolera, y que es fácil entender, en la ley de hidrocarburos los ingresos petroleros están definidos en sucres, y están definidos de las regalías petroleras y de los derechos superficiarios, de los aportes en obras de compensación y también en las primas de entrada. Estos tres tributos que menciono son prácticamente de menor incidencia, no tienen mayor impacto en lo que es los ingresos del presupuesto general del Estado, a excepción de las regalías. Pero ¿qué sucede? Que en los contratos de participación de campos marginales y de prestación de servicios, las compañías no pagan regalías petroleras, no pagan derechos superficiales, no pagan aportes en obras de compensación, no pagan primas de entrada. Entonces cabe la pregunta, ¿de dónde entonces el Estado debe recibir los ingresos? De acuerdo a la ley de hidrocarburos, no tendría ingresos de dónde recibir.
no tendría ingresos, porque las exoneró el Estado a las compañías petroleras, en unos casos en los años 90 y luego ya en el presente siglo. Entonces tienen que hacer correcciones para más bien fijar los ingresos del Estado por la venta del crudo, por la venta de los derivados hidrocarburos en el mercado interno, por los ingresos que genere la empresa estatal en la explotación directa de los yacimientos petroleros, por los ingresos que se generen en los contratos que ha suscrito el Estado con las compañías petroleras internacionales, por las regalías petroleras y por los tributos. Eso hay que incluir en la ley de hidrocarburos, ¿no? De manera que estos cambios se los debe hacer antes que seguir en la misma tendencia de seguirles entregando los campos petroleros a las compañías petroleras. Además, en el contrato de participación no está legislado para que se les entreguen los actuales campos en producción a las compañías petroleras. El objetivo, el propósito de un contrato de participación es de que la compañía invierta en áreas exploratorias, en prospectos exploratorios, ¿ya? En recursos prospectivos, no en áreas que están en producción. Eso no dice la ley de hidrocarburos. Si quiere entregarles a las compañías, el gobierno nacional, a través del contrato de participación, va a tener que reformar la ley de hidrocarburos. Y eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Pero aquí no importa cómo se llamen los contratos petroleros, de participación, de prestación de servicios o de gestión compartida. Lo importante que tiene que discutir el Estado, lo importante que tiene que analizar el Estado, el gobierno nacional, tanto en la ley como en los contratos petroleros, tiene que ver con el asunto costos. Son los costos de producción la mayor preocupación que debe al gobierno incitarle para implementar correctivos. Si hace correctivos y que los costos de producción no excedan el 20% de los ingresos por la venta del crudo, al país le puede estar quedando el 80% de los ingresos. Si hablamos de una producción de 500,000 barriles por día, al Estado le estará quedando un volumen de crudo que le genere ingresos de 400,000 barriles por día, porque los 100,000 los destinaría para pagar costos a las compañías petroleras. ¿Y eso qué significaría? Que el Estado va a recibir en el año sobre los 7.300 millones de dólares. Diariamente recibiría 20 millones de dólares si hace esa corrección de que los costos no excedan el 20% de los ingresos por la venta de un barril de crudo. Al año tendría 7.300 millones de dólares teniendo una producción de venta de 400,000 barriles por día. Queridas amigas, queridos amigos, en el sector petrolero hay que hacer cambios de carácter estructural para que el país se beneficie del recurso natural. Muy amables. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en el espacio de Telesucesos, un noticiero que llega diariamente a todos sus hogares. Queremos el día de hoy hablar de buenas noticias. A veces damos momentos de reflexión, hablamos de problemática nacional o internacional, pero pensamos que es hora de hablar de buenas cosas. Durante la última semana hemos visto cifras muy importantes que tienen que ver con el descenso de las defunciones. Cuando vemos los análisis que se presentan, vemos que actualmente en el país, estamos hablando a agosto del 2021, los defunciones son menores a antes de la pandemia. Quiere decir que el efecto de la vacunación, los hospitales están funcionando mejor y es una muy buena noticia. El registro civil habla de que si uno analiza desde el año pasado al año presente, desde antes de la pandemia al momento actual, las defunciones han bajado sustancialmente y el efecto de la pandemia va disminuyendo. Lo único que tenemos que tener presente es el cuidado permanente. Hemos visto lo que ocurre en países como Estados Unidos, que han vacunado a muchísimas personas, pero que los hospitales vuelven a estar llenos porque se relajan las medidas. Uno se confía de que está vacunado, deja de usar mascarilla, deja de lavarse las manos todo el tiempo y se acerca a otras personas que, no por maldad, sino a veces porque han tenido otro tipo de reuniones, pueden ser fuentes de contagio. Es que sigámonos cuidando. También cuando vemos las publicaciones que se realizan a nivel global sobre el tema de vacunación, Ecuador está a la cabeza de varios países. Uno mire el avance en agosto del 2021
y ha vacunado más que Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Costa Rica y Venezuela. Es decir, vamos avanzando muchísimo y es importante también pensar ya en la tercera dosis. El gobierno nacional ha hablado de una tercera dosis para pacientes con algunos problemas, pero tenemos que ir todos hacia una tercera dosis que nos proteja para garantizar un mejor regreso al trabajo, regreso a las actividades normales, con todos los cuidados que nos exige la pandemia. Vemos lo que pasa a nivel global, así es que son buenas noticias. Primero, la disminución de las defunciones en el país, esto es importante. El país cada vez incrementando el número de vacunas. Vemos que la población está asistiendo a la segunda dosis con normalidad. Vemos una serie de elementos que nos muestran que Ecuador está avanzando y cumpliendo una oferta del gobierno de llegar a los 100 días con 9 millones de personas vacunadas con las 2 dosis. Así es que son buenas noticias que permiten que nos podamos mover más, trabajar más, hacer turismo y reactivar la economía que está tan golpeada. Así es que buenas noticias, seguir trabajando, seguir cuidándonos y proyectándonos como país. Nos vemos en una semana más. Editorial. Yonda y Hunda, por Simón Espinosa de El Comercio. Hablemos de un caso yundaico, el ingreso fraudulento de medidas cautelares en el Complejo Judicial del Norte, Unidad de lo Civil en Iñaquito, el jueves 7 de julio del 2021 a las 8:41 de la mañana. Dichas medidas favorecían al señor alcalde Jorge Yunda Machado, médico, músico, radiodifusor, profemático hace 32 años. Había grabado un disco con los temas Mi destino es como el viento y Perdóname, entre otros. En su grupo tocaba el bajo eléctrico. Atribuyeron tal ingreso a la señora Gabriela Beltrán, funcionaria judicial en la Unidad de la Familia en el sector de La Mariscal, donde ha trabajado desde hace 7 años en el cargo de recepcionista de documentos. Este cargo demanda estar presente todo el tiempo. Nunca fue asignada a la Unidad de lo Civil del Complejo Norte de Húmedas Saudades. La imputación de ingreso fraudulento a Beltrán conlleva un múltiple delito de robo informático de usuario y contraseña de ingreso al sistema SAGED, usurpación de identidad, forjamiento del documento público, falsificación de firma y rúbrica, y la cual ni siquiera corresponde a los rasgos de la supuesta firmante. El 9 de julio, el Consejo de la Judicatura suspendió a Beltrán de sueldo y trabajo. Beltrán vive en el hogar de su padre Ramiro en Pomasqui, casa que con un fuertecito de aguacates cremosos de negra certeza, 2 limoneros, una guirnalda de uvas, maestro de escuela, vicerrector de colegio, profesor universitario, 40 años de docencia, jubilado, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hoy anda soñando con escribir unos cuadernillos de moral y ética para todos a fin de difundirlos por internet. Ojalá ese anillado a casa y la Unidad Tercera de la Familia y pusieron en custodia al celular de Gabriela, el cerebro del computador y el cuaderno de ingreso en ventanilla. El ingeniero Erto Binacci, representante de la Unidad de la Familia, donde el trabajo comienza a las 8 de la mañana, certificó que la funcionaria no había abandonado el trabajo del día del ingreso atribuido. Lo confirman los videos de las cámaras de seguridad, que contraste con los 12 videos de la Unidad Civil de Iñaquito que no muestran el ingreso a la causa en cuestión. Junto con todo, la Judicatura ordenó sumario administrativo sin cumplir la norma correspondiente. Estamos por la inocencia de Gabriela Beltrán, porque todavía no hay sentencia y por la lógica de lo que acabamos de narrar. Confiemos. Por Simón Espinosa de El Comercio. ¿Afganistán volverá a ser santuario terrorista? Martín Pallares, 4 Pelagatos. Cuando los talibanes tomaron Kabul por primera vez hace 25 años, declararon que no se vengarían de nadie y ofrecieron una amnistía a los que hubieran trabajado para el gobierno anterior. Los talibanes no se vengarán, dijo entonces un comandante. No tenemos ningún rencor personal. Cuando hizo esa promesa, el presidente derrocado, Mohamed Najibullah, ya no estaba disponible para hacer comentarios. Los talibanes lo habían castrado y, según algunos informes, le metieron los genitales cortados en la boca y poco después lo colgaron de una farola.
El siniestro episodio viene a cuento porque ahora que los Estados Unidos abandonaron atropelladamente Afganistán, los talibanes han vuelto a declarar una amnistía general, han pedido a todos que se presenten a trabajar tranquilamente y han dicho que permitirán a las mujeres seguir estudiando siempre que lleven el hijab y se ajusten a la Sharia, la ley islámica. Además, no mantendrán relaciones con grupos terroristas. ¿Cambiaron realmente los talibán como para que las potencias occidentales se sientan tranquilas de que no se instale en ese país una plataforma para ataques terroristas como ocurrió hasta el 2001? Aparentemente esas potencias no tienen otra alternativa que confiar en que así será, porque no se ve a la vista ninguna posibilidad de que se vuelva a controlar a ese país. Estados Unidos ya ha dicho que no quiere hacerlo, y las potencias europeas no tienen la capacidad para llevar adelante una operación similar a la que ese país mantuvo hasta hace días. Si Afganistán fue una amenaza para el mundo occidental fue, sobre todo, porque protegió y ayudó a sus socios y aliados de Al-Qaeda que le ayudaron a llegar al poder. Al-Qaeda fue y sigue siendo la principal fuente de los ataques terroristas, como lo fue el de las Torres Gemelas de Nueva York. Por eso, los expertos y académicos sostienen que lo que ahora importa es saber si la alianza entre los talibán y Al-Qaeda sigue tan vigorosa como lo era antes del 2001. Según Daniel Byman, profesor de la Universidad de Georgetown y autor de uno de los libros más respetados sobre terrorismo islámico, perder Afganistán dificultará sin duda los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos y aumentará el riesgo de que Al-Qaeda vuelva a utilizar el país como plataforma de lanzamiento de atentados. Su tesis es que si bien los talibanes ganaron esta guerra, eso no significa que los yihadistas terroristas lo hayan hecho también. Sin tropas en la zona y sin contactos con la población local, Estados Unidos tendrá menos información sobre las actividades terroristas. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, es poco probable que se produzca un refugio expansivo comparable al del periodo anterior al del 11 de septiembre. Los próximos incentivos de los talibanes para apoyar el terrorismo internacional contra Occidente son escasos, independientemente de los vínculos que los líderes del grupo puedan tener con Al-Qaeda. Los talibanes no fueron consultados sobre el 11 de septiembre y no favorecieron los ataques anteriores terroristas que el grupo llevó a cabo, como los atentados contra las embajadas de 1998 en África Oriental. Los talibanes también pagaron un alto precio por el 11 de septiembre, ya que perdieron el poder durante 20 años y vieron morir a gran parte de sus principales dirigentes en la lucha contra Estados Unidos. Según Byman, que ha publicado un extenso ensayo en la revista Foreign Affairs, Pakistán, patrocinador de los talibanes, también tiene motivos para oponerse a los ataques terroristas de Al-Qaeda contra Occidente. Por su parte, Bruce Riedel, un antiguo oficial de alto rango de inteligencia estadounidense, ha dicho que un artículo que se ha viralizado en que la última ofensiva talibán contó con el apoyo pakistaní y los talibanes han utilizado durante mucho tiempo a Pakistán como refugio en su lucha contra Estados Unidos y el gobierno afgano. Dado que el aliado de Pakistán ganó, el país tiene ahora pocas razones para arriesgarse a fomentar el regreso de las fuerzas estadounidenses. Esa violencia no sirve a ninguno de los objetivos estratégicos de Pakistán. Dicho esto, si bien la victoria de los talibanes parece ser grave, los Estados Unidos tampoco pueden confiar en Pakistán como socio antiterrorista en Afganistán. Es posible que Pakistán siga siendo partidario de utilizar a los yihadistas extranjeros para llevar a cabo atentados terroristas en la India y hacer la guerra en Cachemira, como ha hecho en el pasado. Por lo tanto, podría querer que los talibanes permitieran que los combatientes extranjeros se entrenen y mejoren sus habilidades en Afganistán, jugando con fuego y con la esperanza de que Pakistán pueda dirigir las llamas hacia Nueva Delhi. Aunque la ayuda de Pakistán puede ser limitada, en el mejor de los casos la propia Al-Qaeda es menos capaz de aprovecharse de Afganistán. El grupo ha perdido muchos líderes y gran parte de su financiamiento. Además, ha sufrido otros daños importantes desde el 11 de septiembre. De hecho, el sucesor de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, podría estar muerto.
A pesar del aparente fracaso de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en Afganistán, Payman sostiene que éstas se han estado preparando para una retirada militar, asegurándose de que podrían desbaratar a los posibles grupos aprendices de Al-Qaeda, identificar posibles complots contra Occidente y atacar a los terroristas. El ejército estadounidense ha estudiado la forma de utilizar la fuerza aérea desde bases situadas fuera de Afganistán para atacar los campamentos de Al-Qaeda u operar de otro modo en el país si fuera necesario. Ahora que los talibanes están en el poder, estos esfuerzos son más necesarios que nunca. Estados Unidos realiza ya operaciones a distancia en Somalia, Yemen y otros países con grupos yihadistas activos. Llevar a cabo estos ataques en Afganistán dificultará a Al-Qaeda y a otros grupos el funcionamiento de campos de entrenamiento a gran escala, como hacían antes del 11 de septiembre, y pondrían también en peligro a sus líderes. Por último, la seguridad nacional de Estados Unidos ha mejorado notablemente desde el 11 de septiembre y existe un esfuerzo global de inteligencia dirigido a Al-Qaeda, el ISIS y otros movimientos yihadistas. A los posibles reclutas les resultará más difícil llegar a Afganistán y si lo consiguen, se arriesgan a ser detectados y detenidos a su regreso. Por ahora, los talibanes tendrán que consolidar su poder en todo Afganistán, gran parte del cual está sumido en el caos, y Al-Qaeda tardará en reconstituirse por completo. Según el experto, este imperativo a corto plazo no debe hacer olvidar a Washington la necesidad de contar con una fuerte capacidad antiterrorista y de mantener la presión sobre los gobiernos regionales para evitar que Afganistán vuelva a convertirse en el centro del movimiento yihadista mundial. Este enfoque no es la gran victoria sobre el terrorismo que los estadounidenses esperaban tras el 11 de septiembre, pero es un enfoque manejable y sostenible. En otras palabras, el panorama no parece ser, para las potencias occidentales, tan devastador como lo era hasta el 2001. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. En el tiempo, en el espacio, por Oscar Vela de El Comercio. Cuando era un niño escuchó por primera vez un canto fragoroso que brotaba de las gargantas de los estudiantes de la Universidad Central. Se le puso la piel de gallina. Tenía ganas de levantarse y elevar el puño al aire, como hacían todos los jóvenes alborozados en el graderío de ese estadio que lucía el pasto más verde que había visto en su corta vida. Entonces vio saltar a la cancha a 11 jugadores vestidos con un uniforme blanco reluciente y ya no pudo más. Su pasión se desató. Fue flechado por aquella camiseta y por la enorme U roja que se convirtió en el gran amor de su vida. Desde ese día su relación con Liga Deportiva Universitaria estuvo marcada por las luces y las sombras que alimentan los amores de verdad. Muchas veces se derramó lágrimas sobre aquel escudo que caía sin remedio en las tablas de posiciones hasta recalar en la segunda división, un pozo negro que de varios compañeros de patio no habían logrado salir jamás y de ellos que tan solo quedaban ciertos recuerdos borrosos diluidos en la memoria de los más viejos. Pero él, apasionado y herido, tenaz como nadie, no iba a permitir que le sucediera lo mismo a su liga, y entonces reunía a los amigos cercanos alrededor de una parrilla y les invitaba a soñar no solo en salir del hueco, sino además en llegar a ser campeones otra vez, y de ahí a la gloria en un paso firme. Soñaba e invitaba a soñar. Los convencía y conseguía una y otra vez que estos sueños se hicieran realidad, y gracias a él, particularmente a él, ese modesto equipo conformado por estudiantes universitarios se convirtió en la institución deportiva más sólida y exitosa del país, y los sueños, que también habían sido modestos en un inicio, se desbocaron por completo, y nació el club, y más tarde el hermoso estadio que hoy lleva su nombre, y allí se alcanzó la hazaña más importante de todas, la de las copas internacionales y esas estrellas que obsesionan a todos los hinchas del fútbol. Por Rodrigo Paz Delgado, el negro, el papá oso, ese hombre moreno de vientre abultado, fachoso y de champanero, de chiste fino y de corazón enorme, chagra y chulla al mismo tiempo. Empresario, brillante,
gran alcalde de Quito, candidato a la presidencia, político honesto y visionario de esos que se ven tan poco por estos lares. Por encima de todo, un caballero que derrochaba simpatía, decencia y fortaleza. Cuando era joven había sufrido uno de los golpes más duros para ser humano al perder su primera esposa y a sus hijos pequeños en un accidente, pero salió adelante y formó una hermosa familia que siempre giró alrededor de la camiseta blanca de Liga, alrededor del fútbol y su caprichoso e impredecible destino. Esa mañana aquel niño de provincia no imaginó jamás que las palabras que le habrían enamorado hasta la perdición, en el tiempo, en el espacio, tu nombre sonará, se convertirían no solo en su lema de vida eterna, sino también en el boleto que hacía la eternidad. En la memoria de Rodrigo Paz Delgado. Y el orden jurídico, Léon Roldós, El Universo. Robespierre, abogado con el crédito de ser el incorruptible, desde la reunión de los Estados Generales de Francia, el 5 de mayo de 1789, convocados por el entonces rey Luis XVI ante la quiebra de su economía. Robespierre estaba por cumplir 31 años, representando al que se identificó como el tercer estado, la burguesía, que estaba tomando fuerza política frente al clero y a la nobleza, los otros dos estados convocados, hasta la etapa más radical de la Revolución Francesa, en la que es ejecutado en la guillotina el 28 de julio de 1794. Él expresó: el terror sin virtud es desastroso. La virtud sin terror es impotente. Pregunto, ¿para qué el orden jurídico? La expresión que genera mi pregunta es porque, a pesar de que estamos en el siglo XXI, esa forma de decidir y actuar se evidencia en los que llegan a espacios de poder mayores o menores, en lo internacional y en el interior de los países, aun cuando solo sean nichos de este, por quienes, para evidenciar su autoridad, asumen encarnar la virtud sobre toda otra circunstancia con el objeto de reprimir o difamar a opositores o a críticos. En Francia, miles de los protagonistas del poder, el rey, la reina María Antonieta, los de sus entornos y los revolucionarios de distintos matices, cuáles son los casos de Georges Danton y Camille Desmoulins, compañeros del Liceo de Robespierre, fueron detenidos, juzgados sumariamente y ejecutados en la guillotina. Y le tocó el turno al propio Robespierre. Como queda dicho, Stéphane Zweig puntualizó que el pecado más grave de la Revolución Francesa fue embriagarse de palabras sangrientas. Los hechos siguieron fatalmente a las expresiones frenéticas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas de París, el 10 de diciembre de 1948, expresa en su artículo 11 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y en el artículo 10 y en el 12, precisamente en el artículo 12, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ya no hay guillotina, pero los escenarios de imposición de la virtud en la definición de los que están en los espacios de poder se multiplican. A nivel universal, el regreso del fanatismo político-religioso de los talibanes en Afganistán, parte por la corrupción del gobierno protegido por los Estados Unidos de América. En lo regional, los casos de Venezuela y de Nicaragua, de irrespeto de argollas gobernantes, asfixiando y encarcelando a los opositores a pretexto de que actúan por una conspiración internacional con la cobertura del poder yanqui. La presencia del narcotráfico y su poder político y económico no debe ignorarse. Y en el interior del Ecuador se invierte la presunción de inocencia por la de ilicitud, por la repetición de ilícitos encubiertos, generando otros ilícitos. Sálvese el que pueda. Léon Roldós, El Universo.
El juicio político, por Ramiro Ruiz. Asistimos a otro juicio político como si se tratara de un remedio mágico para corregir la corrupción. ¿Hay otras formas de mirar y pensar en este problema? Los políticos y en especial los asambleístas nos exigen pensar en la corrupción, en la búsqueda de las causas de la evaporación de la ética y la moral y por supuesto a reflexionar en la sustitución de la honradez por el indigno interés. Así fue el último juicio político cuando Pablo Celi llegó desde la cárcel 4 de Quito con 3 familiares y los policías. Está detenido por supuesta delincuencia organizada desde el 13 de abril, día del aniversario del nacimiento de Juan Montalvo. El mismo día y hora antes de la sesión del Pleno de la Asamblea, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, fue a la Fiscalía a solicitar una indagación previa sobre una estructura criminal que se dedicó a desvanecer glosas y eliminar archivos. Esta organización habría operado en los últimos 15 años en la Contraloría durante las gestiones de Carlos Polid y Pablo Celi. Celi se presentó ante la Asamblea como un reo de conciencia. Dijo que en esa causa se vulneraron el debido proceso y la presunción de inocencia. Pidió la nulidad del juicio político por vicios de procedimiento. No vengo a cebar distintas disputas ni revanchas dentro de esta Asamblea. No me presenté ante juez de conductas ajenas a revelar en artículo mortis quiénes de ustedes tienen glosas con la Contraloría. No hay mayor injusticia de una autoridad sancionadora que adelantar criterios, explicó. Solicitó que la Asamblea investigue al correísta Juan Cristóbal Lloret y a su compañera ideológica Viviana Veloz, quien actuó como interpelante en el juicio político con la demanda de arrogación de funciones, desvanecimiento de glosas, entre otras. Se le afirmó que había recibido información sobre operaciones económicas sospechosas de Lloret. La asambleísta Veloz suscribió y describió la intervención de Celi como una oda al cinismo y una magnífica presentación histriónica, mientras que Lloret respondió que al exfuncionario lo que le sobra en retórica le falta en estatura moral. El único mafioso por su proceder y comportamiento es usted. Celi dijo de sí mismo, más ética y menos espectáculo, en este alquerre que se ha montado haciendo causa común de los atropellos contra Pablo Celi. Seguimos esperando actores con la estructura y la estatura política, intelectual y moral de Espejo para invocar la libertad, de Montalvo para denunciar los abusos de poder y las farsas de política, de Alfaro para combatirlas, para enfrentarlas. Hasta tanto, ustedes son los dueños de las hogueras, anuncien lo que tienen decidido. La dignidad y la honradez dejaron de ser el centro de la vida política. El interés se hizo el centro de la actividad política. Este cambio transformó el procedimiento de hacer la política. La idea de la corrupción también cambió al separar las virtudes y conectarse al problema del interés. Están separados el problema de la corrupción del problema moral y la ética, la vida política separada de la ley. No existe obediencia a las leyes. Los juicios políticos se hacen con evidencias de los beneficios de funcionarios acusados en los 10 años del gobierno Verde Flex. No fueron descomunales la riqueza y el despilfarro en la construcción de obras suntuosas, monumentales, abandonadas e inservibles. ¿Acaso no es corrupción? La moral y la ética necesitan de una igualdad de condiciones entre los ciudadanos. La diferencia y la desigualdad provocan envidia y cólera. Las pasiones superan a la ética y la moral, que son los puntuales de la organización política. La obediencia y cumplimiento de las leyes pueden corregir la corrupción con la coerción, haciendo la acción humana recta con la ética. La democracia está firme en las leyes de igualdad para todos los ciudadanos. No importan la clase social, el estatus, su clan o su familia. Cada ciudadano es igual y puede participar en la condición de los negocios públicos sin sufrir cualquier
cualquier tipo de opresión y torpeza. Cada corrupto se esconde detrás de la sociedad y se hace un personaje anónimo en una esfera política y pública que necesita de la apariencia. Los corruptos modernos se hacen invisibles. Utilizan el poder político para moverse libremente entre sus ciudadanos y hacerse corrompido, mientras que sus virtudes decaen en la infamia, presionándose a los hombres supuestamente invisibles escondidos en la política, como lo hicieron Polit, Glass, Correa, los Carrión, Rivadeneira, los Alvarado y otros, esperando la justicia. La vida moderna está marcada por la decadencia de las virtudes. Por esta razón, algunos políticos enloquecen y son sedientos lo suficientemente para corromper el sistema y facilitar la peor forma de despotismo, la tiranía y la mayoría. Por Ramiro Ruiz. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.